más sobre el caso Fertinal, su exdirector y exdueño Fabio Máximo Covarrubias dijo hoy en entrevista con Ciro Gómez Leiva que nunca conoció, nunca negoció con Emilio Lozoya para la venta de la planta, ya que todo el trato fue con el jefe de asesores del exdirector de Pemex, con Carlos Roa. Máximo Covarrubias aprovechó para asegurar que la empresa no fue vendida con sobreprecio a Pemex, pues dijo que las valuaciones de dos empresas la valoraban en más de lo que fue adquirida por la paraestatal. Y precisamente para analizar la compra de esta empresa que tiene hoy a Lozoya en calidad de prófugo, saludamos con mucho gusto en la línea telefónica al columnista Mario Maldonado. Mario, muy buenas noches, gracias por tomarnos la llamada, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, un saludo Juan, Félix, muy buenas noches, saludos al auditorio. Gracias, Mario. Oye, Mario, pues bueno, está prófugo Lozoya, ya se detuvo también ahí al dueño de Altos Hornos de México. Pero de acuerdo a las investigaciones que tú has realizado, que datan ya de un año, o sea, desde hace un año tú a través de una investigación periodística pusiste en la mesa el tema de Fertinal, ¿quiénes más deberían de estar bajo proceso, bajo investigación? Sí, correcto. Dos compras, tanto la de Fertinal como la de agronitrogenados que se hicieron, se comenzaron, digamos, a fraguar en el 2014 a la luz de esta reforma energética que se llevó a cabo también por parte del gobierno federal, del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto. En el 2015 fue más o menos cuando se terminó de finiquitar estas dos operaciones, dos plantas que contribuyen, digamos, al mismo tema de la producción de fertilizantes, que en ese entonces pues Pemex decía que era buen negocio adquirir estas dos plantas de fertilizantes, estas dos empresas con diferentes capacidades de producción, para que Pemex pudiera reactivar ese negocio eventualmente de fertilizantes. Y bueno, la historia más o menos que relatabas ahora, pues creo que nos dibuja muy bien todos los entramados que digamos que hay alrededor de estas dos adquisiciones, que efectivamente no lo dice el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que se pagaron a sobreprecio. En su momento la Auditoría Superior de la Federación hizo un avalúo de las de los activos de estas dos empresas, tanto de Fertinal como de agronitrogenados, y pues la conclusión fue que efectivamente eran muchos activos chatarra que no servían, que se compraron a sobreprecio. Bueno, el caso de agronitrogenados creo que es el más escandaloso, porque según la Auditoría Superior de la Federación valía no más de $50 millones y le terminaron pagando $475 millones, más el compromiso de inyectarle $300 millones adicionales para reactivar la planta. Es decir, pues un desastre, un escándalo completamente. El caso particular de Fertinal tiene otros ingredientes, porque incluye ahí efectivamente, como lo narrabas, el Banco Azteca, el banco de Ricardo Salinas Pliego, quien es, hay que decirlo, actualmente uno de los asesores de Andrés Manuel López Obrador. Está en este grupo asesor empresarial que pues al cual recurre a veces el presidente, y que bueno, pues ahí está. Y ahora con estas noticias, pues Ricardo Salinas Pliego lo que ha querido hacer es pues, un poco salir a atajar con estos comunicados de que pues no hubo nada irregular en el financiamiento de Fertinal. Lo cierto es que pues parece que todo indica que hubo un entramado efectivamente de que Banco Azteca sí financió digamos, parte del crecimiento de Fertinal para que después pudiera venderse a Petróleos Mexicanos a un muy buen precio. Creo que lo que dice Fabio Covarrubias, el presidente, dueño, accionista principal de Fertinal, pues es que digamos, a diferencia del caso de agronitrogenados, la empresa sí tenía activos que estaban en funcionamiento, porque agronitrogenados tenía más de 10 años sin funcionar, y por eso los activos estaban en calidad de chatarra, ¿no? Los fierros ya estaban prácticamente inservibles. No era el caso de Fertinal, y ese es, digamos, el argumento del el directivo, el exdirector Fabio Covarrubias, que pues tenía 2.600 trabajadores, producía 1.4 millones de toneladas de fertilizantes al año. Es decir, sí estaba en funcionamiento la planta. Sin embargo, el tema del sobreprecio de la evaluación pues sigue dejando mucho que desear, y sigue dejando mucho que desear también sobre todo cómo se financiaron estas compras, porque efectivamente, como lo leías hace unos momentos, se hizo pues con créditos que Pemex obtuvo de la banca de desarrollo, ni más ni menos que de Nacional Financiera, que del Bancomex, del Banco de Comercio Exterior,
que bueno, pues en ese entonces estaban dirigidos por personajes muy cercanos al primer círculo de Emilio Lozoya y de Luis Videgaray, porque hay que recordar que estos dos personajes clave del sexenio de Enrique Peña Nieto pues fueron amigos al principio y terminaron siendo enemigos. Luis Videgaray fue quien terminó empujando fuera de Pemex a Emilio Lozoya, después de que él lo invitó a la campaña de Enrique Peña Nieto. Qué paradójico que hayan terminado así, pero bueno, sí, lo que dice Emilio Lozoya y su abogado es yo no aprobaba todas las adquisiciones, yo no tenía la última palabra. Había un consejo de administración que efectivamente estaba integrado por el secretario de Hacienda de ese entonces, Luis Videgaray, por el secretario de Energía de aquel entonces, Pedro Joaquín Cotwell, por los consejeros independientes de Pemex, por el propio Emilio Lozoya. Es decir, era un grupo de comité de inversiones y de consejo de administración quienes tenían que aprobar pues las adquisiciones que dice el presidente, lo ha dicho con todas sus letras, fraudulentas de agronitrogenados y de Fertinal. Pues muchos involucrados, Mario Maldonado. Tendrá que haber más personas investigadas sobre este lamentable, escandaloso asunto. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, Mario. Que tengas una excelente noche. Con mucho gusto igualmente. Buenas noches y saludos al auditorio.